Listo, miro ahora acá. Entonces, si la idea es esa, conversar. Miro allí, te miro a vos, ¿qué hago? Como usted quiera. Es una conversación en la sala de la casa, hermano. Y esto está aquí de mí, esto me queda aquí. Ya te voy a acomodar. Vos tenés la voz fuerte, Fuerte, entonces. sí. Eso. ¿Ya pusiste en silencio? Sí, claro. De una. Vamos a grabar acá. Otro capítulo de Encapsulados, amigos, y hoy hablando de literatura, de medicina, hasta de medicina, ¿cómo le parece? Hablando de escritura, hablando de investigación y de todo lo que nos trae esta magia cultural. Al lado se encuentra Emilio Restrepo, docente, escritor, también hasta médico, ya nos va a contar sobre ese pedacito. Emilio, hermano, usted también es paisa y le doy la bienvenida a Encapsulados TV. ¿Cómo está? Muchas gracias, hombre, un placer. Hacía mucho quería conversar en este espacio que sigo puntualmente. Qué bueno, Emilio. Muchas gracias por venir. Hermano, vamos a hablar de escritura hoy, vamos a hablar de literatura, ¿cierto? Vos sos escritor, me dijiste ahorita detrás de cámaras que tenés más de 20 y pico de libros ya publicados. Contame un poquito cómo comienza esta historia primero. ¿Quién sos, Emilio? Yo soy Emilio Restrepo, soy antioqueño, como pueden notar más o menos Sí. fácil. Soy formado en medicina, me gradué en la Bolivariana, hice 2 posgrados, uno en la de Antioquia en ginecología y obstetricia y otro en el CES en laparoscopia, cirugía por el ombligo, cirugía ginecológica. Okay. Pero de manera paralela a como he ejercido en la medicina, he tratado de incursionar en la literatura. Me he preocupado mucho por la literatura, inicialmente como lector desde pequeño, porque era lo que nos tocaba, la formación de nosotros era como lectores, porque no teníamos muchas más opciones. Las opciones de los niños de la época de nosotros era jugar y leer, sí, porque no teníamos más opciones de entretenimiento y también ir a cine. Entonces la lectura se fue volviendo fundamental y descubrí, tanto en el cine como en la lectura, lo apasionante de las historias, lo apasionante que es recibir buenas historias y replicar buenas historias, contar buenas historias, interrelacionarse con el prójimo a través de las historias, porque la historia atrapa. Cuando uno establece una relación de conversación o una relación de diálogo con alguien, quedan 2 opciones, quedan 3 opciones, o la opción de lo convencional, ¿cómo estás? Hablar de clima, hablar de fútbol, hablar de opinión política y hablar de opinión, en la cual el ciudadano tiene una participación directa y habla de fútbol, de política, de esas cosas, de carros, de cosas, pero que no tienen historias implícitas. La segunda parte de la conversación es la parte que implica las historias, independiente del fútbol, independiente del deporte, de la política, de la religión. Cuando usted involucra una historia que tenga uno de estos elementos o simplemente anecdóticos y tenga un personaje que tenga fuerza y tenga una historia que tenga fuerza o que tenga humor o que tenga algo que atrape al contertulio, está establecido un vínculo entre las 2 personas. Entonces a mí me impresionaba eso, que uno habla de religión y uno habla de política y termina peleando, porque cada uno está convencido que tiene la razón y que entonces que yo soy de derecha, que este es de izquierda, que yo soy ateo, que este tal, y la política, que el nacional, que Medellín, que Envigado, eso se vuelve una cosa irreconciliable y muchas veces intransigente. Un 8 sin fin. Que genera pasiones no necesariamente sanas o creativas o productivas. Pero cuando se establece una relación de historia, donde hay el desarrollo argumental de una anécdota, de un personaje, uno ve que el auditorio cambia. Ya no hay pasiones, hay atención. Sí. Y hay afiliación al lenguaje. Entonces uno ve que la gente está encarretada, uno ve que la gente está escuchando con interés y quiere saber qué pasa. Eso no es un invento nuevo, eso está diseñado desde la Biblia, está diseñado desde las 1001 noches. Cuando Sherezada, para evitar que siguieran matando mujeres, antes de que se llevara a cabo la muerte, que todas las noches mataban una esposa, él decidió contar una historia. Ella decidió contar una historia y la dejó empezada, para que cuando le tocara el turno de matarla, el rey estuviera tan encarretado esperando el final de la historia que esperara hasta el otro día. Y al otro día empezaba una historia y la dejaba empezada, y al otro día empezaba una historia y la dejaba empezada. Eso nos muestra... El chisme iniciado. El chisme iniciado, porque el chisme es fundamental para la comunicación anecdótica. Entonces Sherezada nos enseñó cómo narrar historias, cómo encarretar al auditorio de manera tan eficaz que previene hasta la muerte.
Entonces hay que creer en la fuerza O de la sea, historia. es decir, aquí, resumidas cuentas, el chisme es sano para el alma, para El la chisme, salud, para el corazón, el para el chisme sistema digestivo. cuando, sí, el chisme cuando está bien enfocado, cuando no tiene maldad más allá de la humorística, Sí. cuando uno quiere dañar al otro, pues el chisme es un vehículo de atentado político, de atentado personal. Ujú. Pero cuando el chisme lo que busca es la recreación de una anécdota, divertirse, relajar el ambiente, simplemente de caricaturizar una realidad que de por sí es muy dura, el chisme es bienvenido y es una estrategia muy firme, muy fuerte de comunicación, de la comunicación buena y de la comunicación mala. Ujú. Quiere acabar con un personaje, móntele un chisme. Dígale que está, Con la reputación de y alguien. la reputación, dígale que siendo heterosexual, siempre la idea, con algunos indicios, de que por la noche tiene encuentros furtivos con pelados, Ujú. siendo heterosexual. O siempre la idea de que es ladrón, o siempre la idea de que es infiel, o siempre la idea de que es deshonesto. Y ya es muy difícil sacarlo de ahí. Es muy difícil sacarlo de ahí porque el imaginario queda, y ya lo decía nuestro presidente Laureano Gómez, calumniad, que de la calumnia algo queda. Vos me decías ahorita que desde niño tenías como esa, digamos, esa capacidad de diálogo y de tertuliar. No sé si eran con tus amigos mismos o con la gente mayor. ¿Cómo eran las reuniones en la sala de tu casa o las dos Las cosas? dos, Ajá. porque en los hogares antioqueños de los años 60-70, que fue cuando yo me crié, cuando ya se habían muerto las abuelas, ya no había la casa de la abuela que era la que congregaba al resto de la Que familia. todavía pasa, ¿no? Todavía pasa, a mí me tocó, y los tíos no querían perder la costumbre de reunirse. Ya no había abuela, entonces se turnaban en las diferentes casas de los tíos. Entonces cuando nos reuníamos era una pasión, porque eran muy graciosos, y eran muy anecdóticos, y eran muy chismosos, y muy Sí, gozadores. sí. Y había como un convenio. No hablemos de política y no hablemos de religión para no ofender a nadie. Ok, A ellos no ese les era el interesaba, acuerdo. Ajá. era un acuerdo, a ellos no les interesaba el deporte, pero sí les interesaba la religión y la política, entonces no se tocaba. Ok. Pero sí se tocaba las historias. Y yo veía que había risa, había trago y había música, siempre había una banda sonora. Había trago, había música y había risa, y entonces yo vi que era fascinante, hasta mejor que irse a jugar un partido de fútbol. Cuando llegaban los tíos, que a uno literal le dolía el estómago de la risa, era mejor eso que irse a jugar un partido que también era bueno, de esos picaditos de cuadra que duran 3 y 4 horas. Eso va a ser cardio y abdominales. Sí, La eso risa. la risa es una maravilla. Entonces, yo descubrí el poder atrapante, el poder enamorador de las historias, en los dos sentidos. Ujú. Escuchar buenas historias y narrar buenas historias. Entonces, inicialmente se dio desde el oral, pero como yo tuve la posibilidad de estudiar rápido y joven a nivel de un colegio muy intelectual como era el Marco Fidel, o de una universidad con la carga de lecturas que una universidad tiene y con todas las influencias culturales, porque una universidad no es únicamente a ir a ocupar pupitre, eso tiene muchas actividades extracurriculares, eso tiene mucho cine, eso tiene mucho concierto, eso tiene mucha discusión de artistas. Entonces uno alimentó demasiado todo ese imaginario y empezamos a crecer en todos esos intereses culturales y apareció la necesidad de contar historias, ya no desde lo oral, que también, sino desde lo escrito. Maravilloso. ¿Eso también lo has complementado con la medicina, Emilio? ¿Cómo se conecta eso o nada que ver? Sí, todo que ver, porque yo también he sido escritor de artículos médicos. Yo tengo más de 20 artículos en revistas indexadas de medicina. ¿Vos ejerces todavía? Sí, claro, yo ejerzo todavía aquí en el Hospital de Envigado. Soy ginecostetra en activo, yo estoy trabajando común y corriente. Ujú. Y en la medicina, la formación y la experiencia dan un plus. Yo creo que soy mejor médico ahora que hace 30 años. Yo me gradué hace 37, 38 años. Soy mejor médico ahora, Gracias a... gracias al entrenamiento, gracias a la actualización y gracias a un sexto sentido que uno desarrolla, una especie de intuición creativa que le permite saber, este paciente necesita un cuidado especial. Entonces le aplico las técnicas que vengo aplicando hace 30 o 40 años actualizadas y digo, aquí no me gusta por algo, que uno no sabe qué es, pero ahí está. Claro, y el tema de la oralidad también, de contarle historias a los pacientes, no sé, de involucrarlo también en este tema cultural, Al ayuda. contrario, pero no desde mí hacia ellos. Yo, cuando estoy trabajando, ejerzo una profesión más o menos de manera muy profesional, trato de descubrir esa historia que está detrás de él. Pero usted no se imagina lo que hay desde allá hacia mí. Ok.
yo descubro que cada paciente es un universo y cada paciente me puede a mí meter en un mundo completamente inimaginado. Muchísimas de las historias que yo tengo escritas provienen o de los pacientes o del ambiente hospitalario. Yo tengo una trilogía que se llama, tres novelas, se llama Trilogía Perversa de la Salud. Una se llama El Pabellón de la Mandrágora, que se ganó el premio de novela del municipio, la beca de creación. Otra se llama Medicina, y nos robaron la clínica. Y otra se llama Medicina bajo sospecha, publicada por el CES. Y nos robaron la clínica, publicada por Sílaba. Y todas son recogidas del ejercicio diario de la medicina. Inspirados en el día a día, de lo que está dentro de esas paredes que todos los ciudadanos piensan que es un cúmulo de perfección, de transparencia, de limpieza. No es A Corazón Abierto, no es la novela de RCN. Yo creo que todo el mundo conoce, ha estado en un hospital, sea con un familiar o por situación propia. Sí. Y la vaina es complicada. Pero nadie va a un hospital como a buscar un parche, nadie va a un hospital va a pasar un domingo. Uno va al hospital cuando está muy enfermo, cuando está en serio peligro de enfermarse, complicarse o morirse. Es como la fragilidad humana. La fragilidad humana enfrentada, desnuda, ante la evidencia de que estoy enfermo y me puedo morir. Entonces ahí aparece el rol del médico. El rol del médico ayuda más o menos a encauzar el tratamiento de la enfermedad y el acompañamiento del ser humano que es víctima de la enfermedad y que está sufriendo, además de los familiares. Entonces empiezan a desarrollar unas relaciones muy abiertas, muy dispersas, porque está el familiar chismoso, está el familiar opinador, está el familiar interesado en ganarse un billete, está detrás de ellos el abogado que quiere pescar. La búsqueda de ganancia secundaria del ser humano, que más allá de que la abuelita se alivie, si se presenta una complicación porque está muy viejita, muy enferma, porque la cirugía es muy difícil, eso no importa, es qué dinero vamos a sacar de esa complicación. De eso hablo en mis novelas, porque es que la medicina en su planteamiento es muy transparente, muy limpia, pero en su ejecución y desarrollo plantea unas posibilidades de corrupción absolutas, porque está ejercida por humanos. Claro, y me da curiosidad cómo es el trabajo de campo tuyo ahí. O sea, vos entras como médico, escuchás, sos observador y vas a escribir. Sí, porque uno habla de lo que conoce. Uno habla de lo que conoce. Usted si va a hacer una novela, me imagino que se meterá en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de los medios, porque es el medio que usted conoce, o en el medio de la rumba o lo que sea. Pero yo que conozco, yo he sido profesional desde muy jovencito y he tenido que ser muy disciplinado y muy estudioso por la profesión que elegí. Esta profesión no permite puntos medios. O usted es bueno o no es bueno, o estudia o lo deja el progreso. Entonces a mí me tocó estar más en los hospitales que en cualquier otra parte. Ya hasta los muros te hablan, los muros de los hospitales. Claro, es que me hablan. De hecho, un capítulo muy conocido del Pabellón de la Mandrágora, que a propósito ya me la piratearon y se baja a internet, se baja facilísimo, es sobre fantasmas en los hospitales. Oh, y es un tema que pega. No, pega, es impresionante porque es que la gente se la cree y cuando le cuento uno la historia la llora. Sí. Busquen el Pabellón de la Mandrágora en internet, bájenlo, ya me lo piratearon. Por acá. Ajá. Ya me lo piratearon y entonces yo dije, yo no voy a pelear con mis buenos amigos los piratas. No voy a pelear con ellos. ¿La quieren leer? Vean, que te hagan el favor de que te lean, eso. Te promocionen. Entonces las paredes hablan a través de historias antiguas, de fantasmas que están enquistados en las paredes del hospital. Léanla. Los protagonistas mueren con el concepto de certeza de que eso es cierto, de que eso es real, que lo vivieron, lo sufrieron y vuelven y se ponen arrozudos. Entonces yo creo en eso. Entonces el ejercicio de la medicina... ¿Y lo has vivido? Yo no he visto el fantasma. Por supuesto que no lo he visto porque sería necio decirlo. Pero he recogido unas versiones tan razonables o tan irracionales, pero tan coherentes desde el punto de vista de la estructura de la historia. Tan creíbles que hay que escribirlas, léanlas, búsquenlas que ahí están. Entonces la medicina me ha permitido eso. Mis dos ejercicios en la vida, que son mi ejercicio de ciudadano, o sea, habitante de un barrio, y mi ejercicio como médico, me han permitido confeccionar la materia prima de todas mis novelas. Las novelas mías, ¿de dónde salen? O los cuentos míos. De mi ejercicio de barrio, de mi convivencia con mis amigos del barrio, de los amores o desamores del barrio, de las contradicciones, las adicciones, las delincuencias, los malos comportamientos o los comportamientos raros que se salgan de lo normal. Porque es que hablar de la normalidad no es atractivo. Cuando usted habla de la normalidad y usted escribe a la media página y le acaba el capítulo. Cierto. Pero cuando usted habla del mal, como decía alguien que analizó las películas de Disney, lo mejor que tiene Disney son los malos.
los villanos. Mientras más malo el malo, mejor la película. Son más exitosos. Claro, el antagonista es fundamental. Entonces, Ujú. entonces en estas historias, la bondad se satura rápido, porque si usted es bueno, eso es lo normal, que sea bueno. Eso es lo que se espera de usted. Aburrido. Y puede ser un tanto, es eficaz para la convivencia, pero aburrido para la narratología. Sí, sí. En cambio, las historias de que alguien se sale de la norma, que alguien brinca la cerca, hace una historia atractiva. Entonces yo tengo historias, yo doy cuenta de eso en mis novelas y en mis libros. La historia del barrio que se sale de lo común, de lo normal, de lo predecible, o la historia de la medicina que se sale de lo normal y de lo predecible. Es decir, cuando ya no estás en los hospitales, sales del pabellón de tu ejercicio profesional. ¿A dónde vas? ¿Cuáles son esos barrios? ¿Cuál es esa gente? ¿Qué has contado? Yo he conocido, yo soy de Belén. Yo me crié en Belén, un barrio de clase media, en la época años 60, 70, 80. Donde están todas las historias de Medellín. Belén es un berraquera. universo, ¿no? Eso Sí. es un universo, es un microcosmos. Sí. Es impresionante. Entonces ahí recogí una cantidad de historias que alimentan las primeras novelas mías, por ejemplo, Los Círculos Perpetuos, que también me la piratearon, también se baja de internet. Saludos a los Perpetuos. piratas hoy. Bueno, pero por ejemplo hay un libro que recoge las historias de los pequeños pillos del día a día de Belén, que se llama Gamberros S.A. Y se lo mandé al municipio de Medellín y me gané la beca. Maravilloso. Entonces Gamberros es un libro que primero sacó Hilo de Plata, se agotó y la editorial se acabó, entonces después la Universidad Remington consideró que valía la pena recuperar el legado de esos gamberros, de esos pícaros de barrio, y es un libro encantador, hablando de las travesuras, pilatunas y pequeñas cagaditas del día a día del pillo de barrio, no del gran capo, no del Pablo Escobar ni del gacha, no, del pequeño rebuscador del día a día. Y yo empecé a recogerlas a través de los años y me encontré un universo. Vos que te hacías en el parque, ibas por todos La los conversación sectores. casual, usted, De ahí salen las historias. ya ahí salen las historias de la tomadita de cerveza en una esquina, uno llega, descubre un amigo allá parado, ¿qué más, médico? ¿Qué has hecho? Tan, para uno, se toma la cervecita, invita al otro amigo. Sí. ¿Usted por qué estaba tan perdido? Ve, hablando de eso, ¿dónde está Tales? Ajá. Hombre, no, él no ha vuelto. Usted no sabía que estaba encanado. Usted no sabía que lo dejaron encanado no sé dónde. Usted no sabía que le amputaron un pie. Usted no sabía que no sé qué. Entonces uno dice, ve y contame. Una cervecita, que usted sabe que eso es aflojalenguas. Sí. Usted se invita a unos cigarrillitos, invita a unas cervecitas y el resto ya está dado. Incluso sin conocerlos, eso ya empiezan a hablar y la Sí, historia. pero en ese caso son los conocidos pues del barrio. Y también en las fincas, en los paseos, ¿te acordás de cuando fuimos a no sé dónde? Y se empieza la anécdota y uno descubre que bien enfocada la anécdota tiene potencial literario. Eso te iba a preguntar, ¿en qué punto te das cuenta que esto sirve para un libro? Cuando uno siente emociones escuchando la narración. Cuando la historia es sin pasión, por ejemplo, sí, Nacional le ganó a Medellín o Medellín le ganó a Nacional, salimos del estadio, nos comimos una chunchurria, no pasa nada, no tengo emoción. Pero cuando a mí me cuentan que a mi consultorio llegó una monja embarazada, de embarazo de término, y que tuve que meterme en el lío más grande del mundo para tratar de resolver esa situación, porque la monja había sido violada, porque la comunidad no sabía que estaba embarazada, porque la monja no quería saber nada de su niño, porque había que salir de ese problema tan grave sin cometer delitos. Claro. Entonces uno dice, ¿pero qué es esta historia? Claro. Entonces esa historia la conté, por ejemplo, en un cuento que se llama Un Asunto Sorprendente. Lo pueden buscar en YouTube como Un Asunto Sorprendente y está en el Pabellón de la Mandrágora. Perfecto. Entonces, ¿cuándo sabe uno que que puede contar una historia? Cuando haya un sacudón intelectual, emocional o una intuición de que la historia merece ser contada. Eso está relacionado con el olfato periodístico, pues, que se debe tener y todo esto. Lógico. Un periodista convencional normal cuenta unas historias cotidianas y nadie se aprende el nombre del periodista, pero cuando el periodista se llama Gabriel García Márquez, o se llama Juan Gosaín, o se llama a todos estos grandes periodistas que supieron darle un enfoque distinto a la noticia y descubrir esa cosa que nos hace vibrar y tratar de reproducirla en lo narrativo de manera eficaz, uno descubre que ahí hay material que se puede utilizar. Y uno tiene que tener las parabólicas dispuestas. Contame esa diferencia entre el día y la noche, las historias del día, las historias de la noche, porque también tenés por ahí libros también con el tema gay, con la rumba gay,
nocturna? ¿Cómo es ese paralelo entre los dos mundos? No, cada mundo tiene su propia dinámica, incluso el día puede ser el refugio de mucha gente que quiere cometer pecados porque teóricamente pasan desapercibidos. Okay. Por ejemplo, como dicen en la calle, los casados pecan de día, por ejemplo. Entonces el día puede ser muy oportuno para cometer algunos pecadillos. Yo no establezco diferencias entre el día y la noche en la manera narrativa, sino que tengo entendido, he visto y he reproducido que el pecado no tiene tiempo. El pecado lo que necesita es oportunidad. Entonces tengo una novela, casualmente una novela que se llama Asedios a la memoria de Ernesto, que es una novela gay que tiene mucha noche, porque cuando la persona no ha salido del closet, cuando la persona tiene oculto esa doble vida o esa doble personalidad, se mantiene en una oscuridad, no solamente metafórica de su vida a oscuras, sino también tiene que refugiarse en la noche para ir a ciertos sitios para no ser visto. Entonces tengo la historia muy interesante de dos personas muy cercanas que tuvieron que sortear muchas dificultades para llegar a su verdad de saber que eran gays. En la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, y explora los prostíbulos de alta gama aquí en el poblado, explora el mundo del travestismo de alta gama, el mundo de los drag queens, lo explora, y yo quedé asombrado conociendo esas historias, asombrado. Entonces, Claro. lo que usted me preguntaba, como a mí me produjeron asombro y me produjeron una emoción distinta de saber que eso podía existir, empecé a organizar las ideas, pedí permiso para explorar ese mundo que yo no conocía, empecé a explorarlo y vi que era un universo. ¿Por qué te asombró? Exacto. Porque yo ¿Qué no lo descubriste? conocía, Okay. porque yo estaba dentro de la norma. Por mi vida, por mi estructura de vida, yo soy muy normativo. Tengo que ser muy disciplinado si quiero ser buen médico, si quiero ser empleado público que lleva 30 años en un hospital, y si tengo 2 o 3 especialidades es porque he sido disciplinado. Sí. Entonces, mis fundamentos personales de vida me llevan a ser, como médico, como escritor y como ciudadano, una persona muy organizada, que tengo el minuto ocupado y la norma. Yo soy una persona normativa, yo no salí con espíritu aventurero, a mí no me han pasado nada en la vida. A mí no me ha pasado nada, yo soy un gordito buena vida. Yo no he hecho sino trabajar, escribir, y cuando he tenido la posibilidad pasear y conocer, pero nunca he estado en el mundo del crimen, nunca he estado en el mundo de la noche. Pues es una cualidad para que el factor sorpresa llegue con más... Entonces me impacta, eso me inunda en la creatividad, sí. Porque mundos que no conozco, todos están por descubrir. Entonces yo me meto en todas esas historias. No he hecho mucha inmersión, he hecho inmersión también, pero no he hecho mucha inmersión porque resultó que yo soy muy conocido. Ok. Yo tienes que camuflar. Sí, porque yo he manejado los medios y he manejado la docencia durante muchos años. Yo soy profesor de 2 universidades hace 30 años, tengo muchos alumnos, soy muy conocido y soy poco aventurero. Sí. Entonces prefiero ser aventurero en la ficción. Prefiero desbocar todas esas cosas que no conozco a través de la ficción, y puedo recorrer los antros más inverosímiles a través de la ficción, a través de lo que recupero de las historias y de la documentación que uno hace de cada texto. Uno tiene que estudiar el texto. Emilio, hablamos del factor tiempo también, porque el tema de medicina pues tiene fama de que no hay tiempo para nada. ¿En qué momento escribes? ¿En qué momento te encuentras con estas historias? Yo además, pues, fuera de los pabellones. Cuando estaba en la mitad de mi vida, me pasó algo que yo interpreté como una tragedia personal que me llevó a pensar, incluso, no digamos para no ser dramático, en el suicidio, pues tampoco, pero sí me sacudió mi vida, porque en la mitad de mi vida se quebraron los 2 negocios familiares, nos robaron la clínica en la cual yo era accionista, me demandaron, la demanda más grande que le habían montado a médico alguno, aquí me la montaron a mí, 3.500 millones de pesos del 2004, hágale cuentas, y me amenazaron de muerte, que yo no sabía que era eso, por una complicación que se presentó. ¿Y todo? No, eso es una cascada, eso viene todo junto, eso es una tormenta perfecta. Ajá. Entonces lo que en ese momento fue una tragedia que me sacudió profundamente mis bases, mis convicciones, mi planteamiento de la vida, me llevó a tomar decisiones muy importantes. En esa época yo venía pasando por un proceso de trabajo-adicción, donde yo salía de mi casa a las 10 de la mañana y volvía a las 10 de la noche de lunes a lunes, como hacen la mayoría de los médicos. Cuando tuve este problema tan grave, me sacudió muy fuerte
tomé la decisión de vender las acciones de la clínica y de descubrir que eso no era lo que yo quería. Pero tenía que llevar mercado a la casa, tenía que sostener a mi familia. Entonces seguí trabajando medio tiempo y empecé a hacer de todo lo que tuviera que ver con lo no médico. Entonces me metí a cursos de guión, me metí a talleres literarios, me metí a estudiar literatura. Ese fue un escape. Un replanteamiento de vida, no era un escape. Un escape es cuando uno tiene lo grande por aquí y por los laditos se escapa. No, fue un replanteamiento, una reingeniería de vida, un cambio radical. Entonces seguí trabajando lo mínimo para sostenerme, ya sin ambiciones, porque a mí lo que me había llevado a eso era la ambición. Yo había trabajado demasiado y por ganar plata y por tener éxito y por tener fama, me había metido en demandas y en cosas, no estaba viendo crecer a mi familia, ya me estaba empezando a enfermar, se me subió la presión, no tenía tiempo de hacer ejercicio. Entonces yo dije, esto no va por aquí. Pero como yo no soy de los dramatismos que me va a matar y me la va a tirar al metro, entonces dije, esto hay que cambiarlo. Entonces renuncié a la parte económica, dejé lo necesario para trabajar y empecé la parte creativa. Entonces me metí a estudiar cine, me metí a estudiar guión, me metí a estudiar literatura y empecé a desarrollar una carrera literaria. Hasta ese momento yo tenía un solo libro, que me había ganado un concurso, Textos para pervertir a la juventud. Estoy cansón, ya me lo piratearon. Entonces, ya me lo piratearon, entonces yo los libros que me han pirateado los tengo montados en el blog. Textos para pervertir a la juventud, que fue muy exitoso, fue de poesía. El primer y único atentado que yo he hecho contra la poesía, porque yo descubrí que la poesía es de tan alto nivel y merece tanto respeto y consideración, que si yo soy serio no puedo escribir poesía. Yo ya la escribí como todos los jóvenes de Colombia escribimos poesía, sí, pero ya no me atrevo por respeto a la poesía. Entiendo. Entonces hice ese libro, pero cuando me retiré parcialmente y me dediqué a la búsqueda interior, empecé a hacer un libro por año. Y entonces ya tengo 20 libros. Creo. ¿Esa era la meta? ¿Querías? No, yo no tenía metas, no, porque la meta mía era ser muy exitoso como médico, ser muy famoso, salir por televisión cada 8 días. Y eso pasaba. ¿Lo lograste? Eso pasaba. A mí me invitaban de los programas femeninos, sí, Cosmovisión, Las Tres Gracias, sí, ¿cómo se llamaba eso? Complicidades. ¿Y querías más? Sí, pero había como equivocado el enfoque, porque yo tenía una inquietud intelectual. Yo tenía una inquietud para contar y conocer mejores historias. ¿Cuándo me iba a leer la obra completa de Vargas Llosa, que la tenía empezada y la tenía postergada desde hacía muchos años? ¿Cuándo iba a terminar la obra de García Márquez? ¿Cuándo me iba a ver las películas completas de Hitchcock? Que a mí me invitaban como experto en las emisoras y que hablar de Hitchcock, y en realidad yo no había profundizado en la obra, y dije, no, me tengo que entrar a verla. Entonces empecé a estudiar cine y me vi las obras completas de Woody Allen, lo estudié desde lo teórico, las obras completas de Stanley Kubrick, lo estudié desde lo teórico, de Martin Scorsese, de Ford Coppola, de John Ford, de John Huston, de los grandes directores. Empecé a verme película por película y de manera sistemática empecé a incorporarle procesos teóricos. Una especie de diplomadito personal. Aunque también había ya visto cine con Luis Alberto Álvarez, el cura sabio de cine. Ya había estudiado guión en cinefilia. Pues aproveché esa transición, sí, para alimentar esa parte que me estaba faltando, la parte de la producción literaria, la parte de la producción intelectual. Y empecé y no me fue mal, empecé a sacar libros, las editoriales me apoyaban, me empecé a ganar algunos concursitos locales, pues nada del otro mundo, locales, sin desdeñarlos porque me apoyaron mucho. Y empecé a hacer una carrera literaria sacando un libro por año aproximadamente, a veces pueden ser 2, y dándole continuidad de manera sistemática, seria y responsable a un trabajo literario. Ya estabas entendiendo que por ahí sí era. Por ahí sí era, porque me daba mucha alegría. No me amenazaban de muerte, no podía dormir tranquilo sin que estuvieran 10 abogados detrás de mí tratando de quitarme el poquito patrimonio que tenía, y estaba cambiando, conociendo un mundo que no conocía. Entonces yo ya pasé de dictar las conferencias médicas que dictaba en mi rol de profesor, invitado a los congresos, invitado a los seminarios, o profesor en las universidades, seguí siendo profesor pero de práctica, okay, de cirugía. Pero empecé a profundizar en lo literario. Entonces ya las conferencias médicas se trastocaron en conferencias literarias. Entonces empecé a asistir a seminarios, a congresos, empecé a ser invitado a colegios, a hablar de literatura, a hablar de los libros.
y no me fue mal, porque he tenido una línea literaria, he hecho literatura infantil, Sí. me he ganado premios, uno en Argentina y otro aquí en la Gobernación, con libros infantiles ilustrados que a los niños les funcionan. Ujú. Ahí está de cómo le creció el cuello a las jirafas, de cómo le creció la trompa a los elefantes, de cómo le creció de cómo le formó la caparazón a las ¿Por tortugas. qué llegaste ahí a esa temática infantil? Porque, por retos personales, porque como usted puede ver, la mayoría de los textos míos se basan en la realidad. Entonces, cogen la realidad de lo que pasa en un barrio, de lo que pasa en un hospital, y se transforma a través de la literatura de ficción en un cuento o en una novela, pero sin aportarle mucho desde la creación, Okay. sino básicamente cogiendo la realidad y transformándola a lo literario mediante unos recursos narrativos. Me decías detrás de cámaras que son de los que más funcionan, No, eso funciona muy bien, gracias a mi de Dios. los más exitosos, ¿no? Ah, pero entonces como un reto personal, porque alguna vez, usted sabe que un bobo cariado mata a la mamá, una vez me dijeron, pero usted ¿cuándo va a ser un escritor creativo? Un escritor que proponga ideas nuevas. Entonces yo me puse a pensar, pero es que yo soy malito para eso. Yo dije, yo no soy capaz de hacer ciencia ficción, yo no soy capaz de montar una odisea espacial en Venus, no tengo nada que decir, no tengo nada que contar. Entonces me puse propuestas de contar cosas infantiles, a jugar con la creatividad. Y empecé a jugar y me sonó la flauta porque hice unos cuentos que fueron al Uranito en Argentina, me lo publicó mediante una convocatoria y eso lo tiraron al Ministerio de Cultura de allá y eso se volvió plan de lectura en los colegios. Claro. Plan lector de los colegios en Chile, en Uruguay, en Argentina, y eso se movió muchísimo allá, lo pueden buscar en internet. Sí. Y el año pasado en la Gobernación, con una primita mía que es ilustradora, Sofía Vélez, hicimos unos cuentos infantiles ilustrados bilingües y la Gobernación le dio el primer premio y eso está funcionando en los ¿Y colegios. eso todavía No, sigue en los pasando? colegios, ahora es que está empezando, Qué bien. porque están en el plan lector. Entonces es muy Sí. interesante, es muy estimulante, muy interesante el reto de la creación. Vamos a crear de cero. Ujú. Porque cuando yo le cuento la historia de un hombre, de una mujer embarazada, de una monja embarazada, que hace parte de la vida real, yo simplemente la vierto en un texto, la modifico, dos o tres, trato de que sea literariamente adecuada, pero no tengo que inventar nada. Vení, porque muchos escritores solamente siguen una línea, ¿cierto? Infantil, drama, lo que sea. Pero vos has explorado muchos mundos. ¿Cómo es ese choque brusco a la hora de escribir un libro y pasar al otro? No, no es brusco, no es brusco, porque uno tiene muchas inquietudes. Ujú. Entonces uno habla de las cosas que conocen. Y también el estilo de escritura. El estilo sí cambia, el estilo Ujú. cambia, una vez necesita ayuda de un corrector. Por ejemplo, estoy haciendo una propuesta con un compañero de hacer un cuento ilustrado muy interesante, un cuento infantil, juvenil, de detectives, Ok. que a unos pelados se le roban un gato. Entonces un amigo mío, Andrés, que es muy creativo en lo gráfico, lo quiere ilustrar. Entonces cuando él lo leyó, me dijo, hombre, este cuento está muy bacano, me gusta mucho el enfoque, pero yo no sé qué quiere decir esto. Y él es mucho más joven que yo. Sí. Yo no sé qué quiere decir esto. Entonces dije, ve, de pronto el lenguaje no es adecuado para una generación de muchachos que tienen una formación distinta desde el celular, desde internet, desde las redes. Ujú. Entonces hicimos un barrido y encontramos casi 50 correcciones. Claro. O sea, uno a veces necesita un corrector de estilo, porque la historia, desde la historia es buena. Usted la percibe como buena, eficaz, funciona, sorprende. Pero ahí tenía un problema de lenguaje, porque yo ya no soy un muchacho de 15 años Ujú. y no sé contar cosas a un muchacho de 15 años actual de manera Y ahí eficaz. también te viene la sorpresa, porque el lenguaje tiene muchas cosas muy diferentes. Entonces, por ejemplo yo un tiro muy charro, yo le dije, no, que el gato ese le rayó y le reventó la media pantalón. Y me dijo, viste, yo no sé qué es una media pantalón. Y me puse yo a pensar que hoy en día las media pantalones casi no existen. Eso no funciona, entonces, pero el legging sí, Sí, o el bombacho sí. sí. Entonces yo dije, mira qué tan charro. Entonces, haces el cambio. Entonces hacemos una reescritura Ajá. que ponga una puesta al día, que nos permita que las generaciones actuales entiendan el cuento, que no se pierdan y que no se empantanen con el lenguaje. Súper. Entonces uno, para la literatura que uno conoce, la que más manejo yo es la literatura de barrio, que tengo varias novelas, la literatura hospitalaria y la literatura de detectives, más o menos tengo ya adecuado un lenguaje, un estilo,
un proceso narrativo que ya más o menos he ido aprendiendo a elaborarlo porque lo he Ya es una estudiado, estructura, ¿no? una estructura y se manejan unas ciertas normas. Pero por ejemplo en lo infantil, me tocó revisar muy profundamente, por ejemplo en este caso el lenguaje, porque escribo para niños, pero también escribo para adolescentes. Entonces estoy muy interesado en que sea muy eficaz lo que uno les propone a ellos. Claro. Entonces un trabajo de edición con un corrector de estilo, como en este caso fue mi compañero Andrés, que es el futuro graficador de la novela corta, que yo creo que es muy buena. Y si el hombre le hace los dibujos que sabe hacer, ese libro tiene que ser muy bien recibido. Exitoso, así es. Entonces a eso le estoy apostando. Entonces estoy aprendiendo todos los días en esta carrera, tanto en la medicina como en la literatura, todos los días se aprende. Lo más peligroso que hay es el conformismo. Si usted es una persona conformista, cree que es perfecto, cree que lo está haciendo muy bien, usted se estanca y usted no progresa, usted es el mismo todos los años. Pero si usted coge lo bueno que usted tiene, lo que ya sabe que hace bien, e incorpora procesos nuevos creativos, usted puede ser más eficaz, por lo tanto mejor escritor, por lo tanto mejor recibido. Entonces yo creo en ese proyecto, hay que mantenerse actualizado. De hecho estoy terminando una maestría en literatura, ya terminé una especialización en literatura comparada y estamos terminando la maestría en literatura. ¿Para qué? Para formarnos, para leer con un sentido más crítico, más profundo, más profesional, para conocer las pequeñas costuras de la escritura, conocer las pequeñas cosas que hacen grande un texto. Eso se puede conocer de manera empírica a través de la lectura, con cierto criterio evaluador, pero cuando usted le mete un poquitico de academia, cuando usted ve lo que piensan los grandes escritores de eso, cuando usted se deja permear de lo que le enseñan los grandes autores, usted aprende más. Entonces estoy como en esa búsqueda. Me gusta mucho lo que dice el periódico Universo Centro, todo menos conformes, todo menos quietos. Si usted se queda quieto y ya. Usted se dedica a comer, dormir, ir al baño y no paga nada. Se te perdió un elemento básico para la escritura, que es el factor sorpresa. Ya nada te sorprende, porque estás ahí en una burbuja. No, y entonces uno se pone en una fórmula y hace la fórmula y puede que eso funcione, pero usted no paga bueno. ¿Y ya? Sí. En cambio, cuando usted descubre que quiere volver a leer la novela, en este caso la del gato extraviado, y que cada frase lo puede sorprender y que cada frase se puede mejorar, usted no se imagina, hermano, lo que es la satisfacción del lunes, cuando usted empezó a corregir, a un lunes de un mes después, cuando ya cierra el archivo y dice, yo creo que quedó muy buena. Claro. Porque usted ve la evolución, el enriquecimiento, y vuelve y se ríe, sí. Y vuelve y dice, ve, este giro está bacano. Sí, veo, este giro no me alcanza a dejar contento. Y lo mismo me decía el lector, me decía, a mí me parece un descache. Porque a mí, pues, ¿no te parece que es muy sorprendente? Me parece una bobada, yo ya lo veía venir. Sí. Entonces uno dice, hombre, hay que cambiarlo. Claro, claro. Entonces es muy importante meter lectura crítica. Y la escucha, ¿no? Sí, exactamente. Emilio, ¿cuántos libros ya? 25 en la última cuenta que estamos 25. haciendo. ¿Estás contento con este proceso, con todo lo que has hecho? No, estoy contento con lo que me falta por coronar. Porque si lo que yo le decía ahorita, si me manifiesto conforme con lo que ya hice, ahí muero. ¿Tenés siempre esa pasión, esas ganas de... No, pucha, sigue más, toda mi vida ha sido así. Es que a mí me busca es el camino, a mí me gusta la búsqueda. Okay. A mí no me gusta llegar. Ah, ya llegué. Paremos, descansemos, disfrutemos el momento y ¿qué sigue, papito? ¿Para dónde vamos? Para que la vida no sea conformista. Para eso nos dieron talento y para eso nos dieron bríos. Porque cuando uno se le acaban los bríos, o por una enfermedad, o por una vejez, o por una muerte, no hay nada que hacer. Pero mientras tengamos el cerebro más o menos intacto, mientras tengamos los conceptos y la formación, y mientras tengamos las ganas de deslumbrarnos, de sorprendernos y de disfrutar este camino que tuvimos la fortuna de vivir, entonces hagámosle. Claro. Pero no nos quedemos quietos. Es que esa quietud es la que daña los cerebros. Esa quietud, ese conformismo. A usted cuando su única decisión en la vida es ¿qué escojo hoy? HBO o Netflix, o qué celular compro, un Samsung o un iPhone, y esas son sus grandes decisiones en la vida, ahí se queda, papito, ahí morimos. Porque ya no hay estímulos, ya no hay como alicientes ni motivaciones para seguir adelante. Entonces vamos a ver qué sale mañana. ¿Hay algún adelanto de lo que viene? ¿Alguna historia que ya dijiste, esto lo va a escribir ya pronto?
Sí, hombre, sí, hombre. Tengo una historia de Joaquín Tornado, mi detective, que me tiene trabajando, pero es un tema tan fuerte que no lo he querido, no lo he sabido todavía coger. ¿Se puede saber el tema, mamá? Sí, claro, son un grupo de personas un poquitico afectadas de aquí que tienen enfermedades transmisibles, como el SIDA, como la sífilis, y su gran pasión es regarlas, contagiar a otro. Pero eso no es lo grave. Ah, eso lo disfrutan. Sí, eso no es lo grave. Lo grave es que hay personas que quieren tener relaciones con ellos para sufrir el vértigo de infectarse. Y me quedé impresionado. Eso está viviendo en la ciudad de Medellín. Se está viviendo en la ciudad de Medellín y lo saqué de una crónica que me sacudió del periódico La Urbe. El periódico La Urbe de la Universidad de Antioquia sacó un libro de una Medellín oculta que no conocemos. Sí. Y leí esa cosa, ese artículo que se llama La Infectada. Y eso me generó, y entonces empecé a explorar el tema y conocí otros, muchos más casos, hice una investigación y ya tengo una historia para mi detective, que trabaja en Medellín y que se mueve en Medellín. Me tiene asombrado. No, amigo, eso es una historia. No, me tiene asombrado. Y esa es una historia que tengo para Joaquín Tornado. Lo tengo ya casi diseñado el tratamiento, la escaleta, digamos, de lo que voy a tratar, pero no la he escrito. Okay. Pero sí me voy a poner en la obra cuando esté un poquitico más suelto en la universidad. Y tengo una obra, tengo una idea de un brujo en Dabeiba que unos paramilitares maltrataron, atropellaron, torturaron y mataron. Lo enterraron hasta la cabeza y lo dejaron 3 días en la curva de un camino. Historia real. Historia de la vida real, pero él no había hecho nada, él simplemente era un brujo, un sanador. No era ni brujo malo, era un sanador de esos yerbateros que van de pueblo en pueblo vendiendo hierbas y pócimas y todo, y unos paracos se la montaron. Okay. Porque era brujo, porque caminaba por todas esas montañas, pensaron que era auxiliador de la guerrilla. Y cuando el tipo estaba en esa tortura, él decía, muchachos, suéltenme, suéltenme, que nos va mal a todos, suéltenme. Yo no les he hecho nada, suéltenme. Y ellos se burlaban y hacían todos los oprobios del mundo con esa cabeza ahí de aquí para arriba, el cuerpo enterrado. Y después me empezaron a contar lo que pasó con los sobrevivientes. No, eso es aterrador. Ahí se les cayó la maldición. Se les cayó la maldición a varias generaciones. Wow. Y eso la gente de allá del occidente sabe que es cierto. Y entonces me la contaron y ya más o menos me lo organizaron. Estoy haciendo un trabajo de investigación y cada día me asombro más. Entonces me produjo lo que usted me preguntaba ahorita, ese asombro, claro, esa sacudida al espíritu que me hace entender que es una buena historia. Entonces tengo varios proyectos, proyectos tengo muchísimos. Historias fascinantes. Entonces son historias que sacuden, entonces voy a tratar de hacerlas bien escritas y voy a tratar de darles cuerpo literario, sin afanes. Sí. O sea, yo soy acelerado y me gusta tener movimiento, pero tampoco desbocarme en la carrera, ni claro, chocarme ni matarme, vamos despacio. Tengo muchas obligaciones en este momento porque estoy estudiando, estoy haciendo una tesis de grado. Entonces quiero mirar esto, pero yo sigo anotando, porque sé que algún día, si sigo con salud y con bríos, voy a llegar a ellas. Porque yo sigo siendo energético, yo sigo teniendo muchas ganas. Porque se la le nota. ambición me ha quitado. Entonces estoy en eso. Qué bueno. Pero ahorita viene un libro nuevo que se llama Placeres Culposos, donde tengo lo que llaman una literatura no complaciente. Yo en la mayoría de los libros que había escrito, era una literatura complaciente. La gente quiere cuentos o novelas de Joaquín Tornado, mi detective. Venga, yo les presento una, venga, yo le presento la otra, venga, yo le cuento en lo que pasa en el mundo oculto de los deportes y de los equipos profesionales en Medellín. Venga, yo le cuento lo que pasa con las barras bravas. Venga, yo le cuento lo que he escrito todo este tiempo sobre Tornado. Pero yo venía escribiendo cuentos incómodos, cuentos como distintos, con finales horribles, con personajes horribles, que no eran políticamente correctos. Okay. Entonces yo empecé a recoger todas estas historias a través de los últimos 20 años, pero yo veía que eran historias que sacudían mucho a la gente. Generaban incomodidad. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, mongolismo, asesino en serie. Entonces la gente dice, hombre, pero si los niños con mongolismo son los más tiernos que hay. Ellos son muy tiernos. Yo tengo uno que es un asesino en serie, venga, conversemos, que son incómodos. Sí. El cuento moderno, pienso yo, tiene que incomodar, tiene que sacudir, tiene que dejar una sensación molesta, porque si no, caemos otra vez en el conformismo. Entonces yo reconozco que he escrito mucha literatura conformista. La de los infantiles, pues claro, a los niños hay que entretenerlos y educarlos, y el mensaje y la buena historia y encarretarlos y el idioma y el bilingüismo, entonces soy muy complaciente.
En esta colección de cuentos que se llama Placeres Culposos, que se llama Perversidad y otras historias bizarras en el subtítulo, lo que planteo es, venga, yo le cuento cosas que yo tengo adentro que no son tan amables, que no son tan juiciosas y tan puestas en orden. Entonces hablé del muchachito con síndrome de Down, asesino en serie con poderes paranormales. Entonces, esto sí, es una historia muy compleja, pero yo creo que muy entretenida, de un peladito que le pasan cosas muy malas. Sí. Y que la vida lo obliga a que esas cosas malas se vuelvan vida real. Tengo un escritor que secuestra a su editor para torturarlo. Para torturarlo. Usted no sé si sabe bien lo que es la figura del editor. El editor es una figura muy grande, muy influyente, muy importante, pero tienen cosas que no son buenas. Entonces a este escritor de mi cuento decide secuestrarlo y torturarlo. Entonces mire que no es un cuento muy amable que digamos. Total. Tengo otro que se llama... No hay peligro de que Emilio Restrepo tenga esas... Usted trabaja en edición, no se preocupe. Si no trabaja en edición, quédese tranquilo que no pasa nada. Por ahora no. Tengo otro que se llama Pillos de ida y vuelta, donde cuento 2 casos de pillos traficantes que hacen 2 cosas muy raras. El uno trae coca de Estados Unidos a Colombia. Todo el mundo lleva coca de Colombia a Estados Unidos. Y a este señor le pasó una cosa impresionantemente rara que hizo que se volviera traficante de allá para acá. Okay. Pillos de ida y vuelta. Y tengo otro que estando en Estados Unidos lo traicionaron y le dejaron la caleta que él tenía allá. Y lo extraditaron y lo mandaron para Colombia. Al otro día se volvió por la caleta y se metió en las aventuras más impresionantes por ir a volver por su legado. Y esa es de la vida real y esa historia es sacudidora. Lo que pasa es que no es edificante porque estoy hablando de tipos delincuenciales. Claro. Estoy hablando de tipos que cogieron el bajo mundo como su zona de confort y hacen cosas muy malas. ¿Ya está listo? Ya está en edición y yo creo que muy pronto va a salir. Y fue muy charro la historia de ese libro porque yo ese libro a una editorial que me había apoyado mucho se lo propuse. Y las damas de la editorial son muy bien pensantes, son muy compuestas, son muy decentes, son muy buenas literatas. Pero cuando vieron ese libro se asombraron. Dijeron, no, hombre, este está un poquitico pesadito. está un poquitico fuerte para los gustos del público, porque ahora hay mucha corrección política. Ajá. Ahora todo el mundo tiene que ser muy bien pensante, es muy inclusivo. Y no se pueden pisar callos ni sacudir a nadie. ¿Qué es la idea precisamente? Hay que dejar a todo el mundo bien peinado. Entonces me dijeron, el libro está muy bien escrito. No tengo ninguna queja en lo literario, pero dejémoslo un tiempo mientras se enfríe y si quiere vaya reescribiéndolo, me dijeron las doctoras estas. Y entonces yo dije, hombre, ve, yo como quería que ese libro saliera, pero bueno, los libros encuentran su espacio. Y me busco otro editor, estamos hablando de libros con otro editor, con un sentido comercial muy interesante, y le conté exactamente lo mismo. Y me dijo, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Vos tenés eso? Mostrámelo. Y cuando lo leyó, dijo, hombre, pero te dejaron pasar este libro, este va a ser el mejor libro tuyo. Este libro te muestra como escritor, muestra tus inquietudes, muestra que hay mucha cosa que no has contado, y realmente te saca de lo normal. Este libro es el que yo tengo que publicar. Lo negocié y lo voy a publicar con él. Qué maravilloso. Entonces los libros buscan su camino. Sí. Entonces, de pronto fue que la editorial no estaba preparada para para este tipo de literatura, pero la otra sí. Me dijo, no, hombre, con este libro la sacamos. Entonces, la editorial me apoyó mucho, negociamos el libro con ellos y están dispuestos a lanzarlo con todos los juguetes que valga la pena, pues, que se lea. Ese es lo que pasa con ese libro, Placeres Culposos. Entonces el libro es el mismo, simplemente hay formas de lectura. Puede que no le guste a todo el mundo, con seguridad no le va a gustar a todo el mundo. Así como mi Detective Tornado no le gusta a todo el mundo. Hay mucha gente que le gusta y que me están acosando por el libro de Tornado cuando sale el próximo, porque de Tornado ya van 7 libros. Y ya ahorita en la Feria del Libro, si Dios quiere, este año sale el 8º. Sí. La Universidad Pontificia Bolivariana va a sacar el 8º libro de Joaquín Tornado, yo me he sacado 6. El ITM me había apoyado con el primero de cuentos, que ahí nació el personaje. Bolivariana pensó que tenía un potencial de lectura y me han apoyado de manera muy solidaria y muy consecuente. Y ya sale el 8º libro de Joaquín Tornado, o sea que hay obra. Ahí está, acá está el nombre, Joaquín.
Eso es muy charro, porque yo tenía mi detective ya funcionando, pero no tenía nombre. Había que ponerle un nombre, inicialmente iba a ser anónimo, pero cuando cogió tanto cuerpo, tanta personalidad, le iba a poner un nombre. Entonces dije yo, el primero que me llame, le voy a poner ese nombre. Y ya tenía el apellido porque era Tornado, porque era una sacudida, porque él es una fuerza. Sí. Tornado. Entonces dije, el primero que me llame, le pongo ese nombre, y me llamó Conrado. Entonces yo dije, Conrado Tornado. No. Suena muy aburridor. Sí. Y después me llamó mi buen amigo Joaquín. Okay, sí. Entonces ahí mismo pues, yo le dije, acabas de tener ya tu representación. Joaco es un cuñado mío muy querido, un gran amigo, y él fue el que me llamó. Sí. Entonces me llamó y inmediatamente quedó Joaquín Tornado, y es musical, y tiene recordación, claro. Y no tiene esa repelencia lingüística de sonoridad que tiene Conrado Tornado. Sí, total. Entonces así lo saqué, y Tornado lo saqué porque yo, como vi que era un personaje que ya estaba empezando a aparecer en varios libros, ya había escrito como 3, pero no me lo habían publicado. A mí me publicaron la primera novela de Tornado, la primera colección de cuentos, cuando tenía 6 novelas escritas. Ya tengo 10, sí. Pero en esa época tenía 6 y no tenía editor. Bueno, nadie se había interesado por ella. Sí. Hasta que el profe Memo Ángel de la de Antioquia, de la Bolivariana, le gustó y vio que tenía salida. Hicimos una colección muy interesante que se llama Policías y Bandidos. Que Policías y Bandidos recoge a 5 escritores con 5 personajes, ya están en 16 libros y este año vienen 2. O sea, ya tenemos 18 libros de personajes de género negro, de género de detectives, publicados en Medellín para Colombia y el mundo. Total. Esta es la conversación tuya, 2 o 3 podcasts más. Ay, invíteme cuando quiera, estamos pagando de bueno. ¿Para qué nos vamos a ir si estamos pagando tan bueno? Totalmente, Emilio, hermano, muchísimas gracias por estar aquí en Encapsulados. Nos interesó mucho la conversación y un mensaje, hermano, para que leamos estos libros, porque de verdad suenan bastante fascinantes, no interesantes, fascinantes. Los invito a que se los oyen, apoyamos el talento local. Los escritores colombianos tenemos mucho que decir, hemos aprendido, hemos hecho carrera, apoyemos las editoriales locales, apoyemos los escritores locales, que yo creo que se encuentran cosas que valen la pena. Así es, Emilio, muchas gracias, hermano. Redes sociales donde te podamos encontrar. Redes sociales, estoy en Instagram como Emilio Alberto Restrepo. Emilio Alberto Restrepo. Perfecto. Tengo Twitter como Emilio A. Restrepo. Okay. Tengo Facebook como Emilio Alberto Restrepo. Ajá. Y mi blog, emiliorestrepo.blogspot.com. Okay. Donde yo pongo cuentos, historias, crónicas, anécdotas, premios, conferencias, de todo. En el blog es donde uno pone todo. Sí, total. Ahí podemos ingresar para conocer más sobre la obra de Emilio Restrepo, un paisa buen conversador, que me agradó mucho tenerlo acá. Y ustedes también en Encapsulados, métanse en Instagram, Encapsulados TV1, YouTube, Encapsulados TV, TikTok, Encapsulados TV, y ahí pueden ver todas estas entrevistas maravillosas. Emilio, gracias de nuevo, y a ustedes gracias también. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Hermano. Listo, bacano. ¿Qué tal? Yo creo que muy bien. Usted dirá, usted el comunicador. Hicimos un recorrido. Hicimos un recorrido. Resumido, pero bien. ¿De cuántos minutos quedó eso? Casi la hora. Ah, bueno. Ya vuelvo a editar. 50.